Bueno, pues la verdad es que como todos los que ya seguís La Ventana Esmeralda desde hace algún tiempo y me conocéis, o me vais conociendo poquito a poco, sabéis que si hay algo que vamos, es que no lo puedo soportar, que me llega hasta lo más dentro, que me indigna y que me enerva hasta límites insospechados, es la injusticia. La injusticia con mayúsculas, amigos. Esa que estamos tan acostumbrados a ver todos los días, pintada de todos los colores, con todo tipo de carices, y que vemos, en la fábrica, en la calle, entre los círculos por donde nos movemos habitualmente, y no digamos ya si miramos la televisión, los periódicos o cualquier tipo de red social. La injusticia. Estoy harto y cansado de una variante de la injusticia que se está vertiendo desde siempre contra el anarquismo, contra el movimiento libertario, contra las ideas ácratas, libertarias y anarquistas. Harto y cansado de falsedades, de difamaciones, de mentiras, de todo tipo de fraudes intelectuales, de manipulaciones de todos los colores. Harto y cansado. Y es por lo que he decidido hacer un vídeo para contrarrestar la leyenda negra que hay muchos intereses en que se sostenga contra el anarquismo. Bueno, pues yo voy a hacer aquí desde esta modesta tribuna un vídeo sobre la leyenda blanca del anarquismo. Voy a contaros todas aquellas cosas positivas. Evidentemente, como todo movimiento, ha habido cosas no tan bonitas, incluso, contrarias a la moral en algunas ocasiones, revestidas de violencia en otras, ya hablaremos de esto a lo largo del vídeo. Pero ha habido muchas cosas positivas, muchísimas más que las negativas. Pero todos conocemos y todos sabemos que el chivo expiatorio de todas las cosas malas que ocurren en la sociedad, de todos aquellos acontecimientos sobre los que no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, es decir, eso de cargarle el mochuelo a alguien que siempre ese alguien es el mismo, pues tienen un objetivo predilecto. Y además lo tienen muy claro porque no han cambiado ni van a cambiar ese discurso. El malo de la película son los anarquistas, los libertarios. Ellos son el caos, el desorden. Ellos son todo lo contrario a la racionalidad. Ellos son la violencia. Ellos son los malos de la película. Ellos son los que han escrito algunas de las páginas, más entrecomilladamente vehementes de la violencia política en este país, porque sí que hay que decirlo, que 3 presidentes del gobierno, Cánovas, Canillejas y también Eduardo Dato, pues cayeron bajo balas de gente adscrita a movimientos libertarios. Es verdad. Pero, como he dicho anteriormente, no es verdad lo que nos están contando. Pero no es lo que nos están contando ahora. Vienen contándolo desde siempre. Vienen creando una leyenda negra en torno a un movimiento, en torno a unas ideas que tienen una fundamentación filosófica. Pero claro, hablarles a todos estos manipuladores de filosofía, decirles que se lean a Bakunin o a Kropotkin con La conquista del pan, o que se lean a tantos otros, como también Ayn Rand o el propio Stirner, pues es como pedirle peras al olmo. Eso significa leer, y muchos de ellos no saben, eso significa intelectualidad, eso significa contrastar opiniones, eso significa tener capacidad para debatir, para argumentar. Y de eso no saben, solo saben de manipular, porque no conocen la historia. Y no la historia oficial, sino la historia contrastada en la medida que se puede. Sí, amigos, sí. Sí. Nos dicen que
el anarquismo es una utopía. Es más, esa convicción está muy arraigada en la sociedad. ¿Por qué es una utopía? ¿Por qué es una utopía? No, es que eso es imposible, es que nunca se ha dado, es que no se ha puesto en marcha jamás. Bueno, habría que decir que eso es cierto en parte. Pero también es verdad que si existe una ideología, que si existe una actitud, más que una ideología, una actitud, que si existen unos hábitos, unos valores, que todavía no se han puesto en funcionamiento a nivel, entre comillas, institucionalizado, a nivel de una sociedad, ojo, digo de una sociedad, no estoy hablando de Estado, que es el gran enemigo del anarquismo, el objetivo básico, la supresión del Estado, la aniquilación del concepto de la autoridad, que de eso también hablaré después, e incluso de la jerarquía, aunque esto con matices. El poder, en definitiva, amigos. El poder. Porque si hay algo o alguien que es enemigo de la libertad, es el Estado. La libertad, amigos, tiene mucho que ver con la anarquía, con el anarquismo. Lo ha tenido que ver. Por eso le temen tanto, por eso ha sido perseguido tantas veces, por eso la represión histórica que sigue habiendo hoy en día. Sí, porque podemos remontarnos a los sucesos de Casas Viejas del año 1933, o al último ajusticiado por Garroteville por el régimen totalitario, fascista y criminal del antiguo régimen, el día 2 de marzo del año 1974, Salvador Puig Antich. Podemos hablar del falso atentado, o mejor dicho, del atentado falsamente atribuido a los anarquistas y concretamente a la CNT del Teatro Scala de Barcelona en enero de 1978, o la que montó el sistema, tanto el sistema institucional como sus voceros mediáticos, con el caso en el año 2016 de aquellos dos titiriteros que hicieron una obra con marionetas, la que se dio a montar, ¿verdad? Se les llegó a calificar hasta de terroristas y además pasaron unas horas en la cárcel. Luego todo quedó más que claro y salieron de prisión. Claro, es que uno de ellos creo, sí, seguro, era simpatizante de la CNT. Qué curioso, ¿verdad? Siempre el chivo expiatorio son los anarquistas, somos los anarquistas. Sacco y Vanzetti, en el año 1927, fueron también ajusticiados por un crimen que no quedó nada claro que hubiera sido atribuido a ellos. Y tantos casos. No digo que seamos las hermanitas de la caridad. No digo que seamos de esos pacifistas que se dejan matar antes que devolver el golpe a aquel que se lo ha infligido. No es verdad. Tenemos dignidad. Creemos en la libertad. Y por tanto, no admitimos que nada ni nadie nos ponga la mano encima, ni nos reprima. Y si lo hace, tendrá que pasar por encima de nuestro cadáver, como así ha sido tantas veces. Bueno, violencia, caos, terrorismo, desorden, irracionalidad. Esa es la leyenda negra que han construido. Pues voy a tratar en los próximos minutos de desactivarla. Bienvenidos, porque me parece que no os lo he dicho, a La Ventana Esmeralda un día más. Gracias por estar ahí, soy Antonio Muñoz. Es verdad que se han dicho muchas cosas que no tienen ninguna base real, ningún fundamento. Por ejemplo, voy a tratar de desactivar, como acabo de decir hace unos segundos, esa leyenda negra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Contrarrestándola con eso que a algunos nos ha gustado tanto y tan propio de los anarquistas como es la contrainformación. Y la contrainformación se traduce en los siguientes puntos, entre otros muchos, porque podría estar aquí hablando horas sobre este tema. Hay poca gente que sepa que el 1 de mayo, la fiesta de los trabajadores, pues es una consecución en gran medida lograda pues en el año 1886, con los sucesos que se dieron de llamar los 8 crímenes por parte
del establishment, en este caso patronal, que tuvieron lugar en High Market, en Chicago. Este crimen terrible, insisto, año 1886, dio lugar a una serie de huelgas y de manifestaciones y trajo consigo la institucionalización del 1 de mayo como el Día de los Trabajadores, que se mantiene hasta el día de hoy, excepto en algunos países como los Estados Unidos o Canadá, donde allí se celebra, creo que es la fiesta laboral o no sé qué. Bueno, esto fue conseguido en gran medida por los anarquistas. El 1 de mayo, sí. En gran medida. Pero es que el día 3 de abril del año 1919, en España, y por primera vez en un lugar del mundo, porque fuimos pioneros también en eso, no todo es malo en este país, se han hecho muchas cosas buenas. ¿Sabéis lo que pasó? El gobierno, luego de un montón de manifestaciones y de huelgas, muy duras, por cierto, como siempre, con mucha represión, se vio obligado, entre comillas, a reconocer y aceptar las 8 horas de trabajo para los trabajadores en España. También como consecuencia de la presión y la influencia ejercida principalmente por los anarquistas. Esos tan malos, ¿verdad? Tan terribles, tan violentos, tan irracionales, tan caóticos, tan desordenados. Esos mismos, en el año 1901, uno de ellos, Francisco Ferrer y Guardia, instauró lo que se ha conocido como la escuela moderna. Una escuela donde la educación que se impartía se caracterizaba por ser racional, secular, no coercitiva, anticlerical y mixta. Eso generó que la Iglesia Católica, y también el Estado, por supuesto, porque son lo mismo, son muy amiguitos desde siempre, parecen marido y mujer, de los que se quieren además, pues encontrasen como chivo expiatorio a eliminar a Ferrer Guardia, atribuyéndosele falsamente, porque no está demostrado, ni mucho menos, su participación en lo que se dio en llamar la Semana Trágica de Barcelona del año 1909. Otro chivo expiatorio más. Y podría contaros muchos. La escuela moderna, que fue pionera en Europa en valores que hasta ese entonces no se habían constituido de manera educada o educativa, mejor dicho, para ser impartidos a los niños. La lengua de las mariposas, me estoy acordando, para el que no haya visto esa magnífica película, interpretado por un anarquista de pro, por Fernando Fernán Gómez, para los que no lo sepan. Se les recomiendo que la veáis, una película preciosa, donde se habla, donde se cuenta muy bien cómo era la educación que se impartía por los maestros anarquistas, libertarios, en los años precedentes, o creo que fue ya, según se muestra en la película, el año 1936, cuando estalla la guerra civil en España. Fuimos los caóticos, desordenados y violentos, entre comillas, anarquistas, los que instauramos los ateneos libertarios. Sí, los ateneos, lugares que eran algo semejante a bibliotecas populares, donde se enseñaba, donde la gente se reunía para leer, para debatir, para discutir, para aprender, para escuchar, para dialogar. Los ateneos libertarios, ¿verdad? Los ateneos no solo son de los libertarios, también hay ateneos de carácter liberal, hay otros ateneos, pero el ateneo libertario tuvo una enorme influencia y durante un tiempo bastante prolongado fueron los los que más sobresalieron en todo este terreno. La cultura, amigos, ¿cuánto le molesta que se culturice a la población, sobre todo a la joven, al Estado y sus acólitos, a la Iglesia y a otras instituciones semejantes o parecidas? ¿Cuánto les ha molestado siempre y les sigue molestando hoy en día? Por eso se pelean por a ver quién controla la educación, para manipular más y mejor a los niños y las niñas de esta generación y de las que vienen.
hemos sido maestros también en la contrainformación. Llamar a las cosas por su nombre, al margen de lo generalista, de lo oficialista. Algunos, me vais a permitir, pues nos consideramos herederos de eso, de esa contrainformación, porque de alguna manera lo que hacemos también en espacios como La Ventana Esmeralda es contrainformar. Es tratar de ver las cosas de una manera muy distinta a como nos la cuentan desde el oficialismo, que es mentira, o al menos una gran parte de mentira. Y también, el anarquismo, las milicias obreras y anarquistas fueron capaces de derrotar por vez primera en la historia, el 19 de julio de 1936, a un ejército regular, por vez primera en la historia. Esto tampoco se cuenta. No interesa. No interesa. Ni interesa tampoco que se sepa muy bien que Federica Montseny fue la primera ministra anarquista que ha habido en España y la primera mujer ministra en la historia de España. La primera. Otra cosa es que es muy debatible y muy discutible que todavía, muchos años después, porque esto, os estoy hablando de octubre de 1936, todavía hoy sigue siendo muy polémico, ¿no? Si se debió participar o no por parte de los anarquistas en el gobierno de la Segunda República, presidido por el que se iban a llamar el Lenin español, el Francisco Largo Caballero, pero ese es otro tema. Es decir, amigos, valores como la acción directa, sin intermediarios. Eso sí, hacer las cosas de una manera autogestionada. Eso no es fácil. Exige responsabilidad por cada hecho que se hace, por cada acto. Vivimos en un momento en el que efectivamente de lo que se trata es que no tengamos o no se nos exima de responsabilidad, que sea un tercero, que sea otro, que sea papá Estado o mamá Iglesia o cualquiera de esos el que se ocupe de nuestros problemas, que nosotros no, que es más cómodo ver la televisión y irnos al fútbol o ver la mierda de Gran Hermano. Es más fácil. La responsabilidad es uno de los valores principales del anarquismo. Autogestión. Nadie más que uno mismo para resolver los problemas. Eso no quiere decir que haya que aislarse, porque vivimos en sociedad y tenemos que cooperar y colaborar. No vivir siempre de la confrontación y de la competitividad mal entendida, que es lo que se lleva y lo que se estila. El anarquismo se caracteriza por su apoliticidad. Estamos cansados de ver el desenfreno desquiciante y vergonzoso de los partidos políticos y de los sindicatos del régimen. Asqueroso es eso. El anarquismo, el movimiento libertario, ha preconizado siempre que la lucha política, porque la lucha política existe, puede hacerse más allá del Parlamento, en la calle. Por eso tan importante es hacerse con la calle. Por eso tienen tanto miedo cuando nos hacemos con la calle. ¿Os acordáis los años que precedieron al 15M? La calle era nuestra, amigos. Era del pueblo. Se estaban empezando a poner nerviosos. Por eso crearon el 15M y luego Podemos y después otras historias por el estilo. Para desactivar el movimiento popular, los movimientos populares. El anarquismo se acerca mucho al derecho natural, lo que se conoce como el justnaturalismo, si me permitís decir una corriente muy importante, dado que tengo conocimientos, como todos vosotros sabéis, del derecho. El derecho, un gran instrumento al servicio del poder, que se ha utilizado sistemáticamente para reprimir y combatir la libertad. El derecho. Pero hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que conocer los entresijos para poder defendernos después. A lo mejor no lo sabéis, pero si ha habido un país donde el anarquismo ha aprendido más que ningún otro, ha aprendido de aprender, ha sido en España. Y más concretamente en Cataluña, donde el sindicalismo institucionalizado nunca consiguió entrar por la puerta grande en Cataluña,
también tuvo mucha raigambre en la Andalucía campesina y también en Madrid en ciertos focos. España ha sido un adalid en el anarquismo, en la historia del anarquismo. La CNT llegó a contar con 1 millón de afiliados en 1936 y con 100.000 en 1977. Por eso, porque era la organización sindical más potente del país. Por eso, porque era la demostración de que ni el régimen fascista criminal del régimen de Franco, ni ningún tipo de represión había conseguido acabar con el anarquismo en España. Y como era la demostración palpable, porque así se demostró tanto en Alcalá de Henares como en Montjuïc, en el año 1977, nada más llegar a España del exilio Federica Montseny, había que cargarse lo poco que quedaba, decían ellos, del anarquismo. Y había que cargárselo porque era muy importante, mucho más que comisiones obreras, UGT y demás adláteres por el estilo. ¿Y sabéis cómo lo hicieron? Lo hicieron como siempre, difamando, manipulando y engañando. Y para eso se montaron el atentado contra el Teatro Scala de Barcelona en enero del año 1978, si no estoy equivocado, correcto. ¿Sabéis quién resultó ser? Eso sí, hubo cárcel, ¿eh? Hubo cárcel para varios de a los que se atribuyó. Y digo yo desde aquí, falsamente, por mucho que dijera los jueces en su día, incluso hasta el Tribunal Supremo, porque después, años después, esto se revisó en parte. ¿Y sabéis quién fue uno de los que resultó condenado? Un tal Gambín. Un personaje pagado por los servicios secretos del Estado para infiltrarse en la CNT y provocar que se le atribuyera lo del Scala. ¿Sabéis cuál fue la consecuencia? La desactivación del movimiento anarquista español. Ya tenían los demás la puerta abierta. UGT, comisiones obreras y demás adláteres por el estilo. No habían podido quitárselos a través de la represión. Lo consiguieron montando una mentira más, una difamación más. Hay varias vertientes en el anarquismo. Está el anarquismo individualista de Ayn Rand, una gran pensadora, una gran intelectual, una gran libertaria. Y también está Steiner, preconizador o precursor también de lo que se llama el anarquismo individualista. Y luego está el anarquismo colectivista o anarcosindicalismo, que tiene también otros muchos defensores. Todos coinciden en la apoliticidad, todos coinciden en combatir la jerarquía institucional. Todos tienen muy claro que el enemigo es la autoridad. Y todos tienen muy claro que es la libertad el único Dios de un libertario. Se ha dicho también que el anarquismo es contrario a la propiedad. Mentira. Es verdad que hay sectores que no son muy partidarios, pero el anarquismo se basa en la libertad y la libertad significa también el reconocimiento a la propiedad privada. Se ha dicho que el anarquismo es ateo, que el anarquismo va contra cualquier tipo de espiritualidad, que el anarquismo es lo más materialista que existe. Mentira también. El anarquismo es anticlerical. El anarquismo va contra la Iglesia Católica, la que considera un enemigo a batir. El anarquismo va contra cualquier idea que tenga por objetivo tratar de manipular la mente de las personas. Y eso implica ir en contra de las religiones. Pero no es lo mismo una religión, y no es lo mismo ser anticlerical, que ir en contra de la espiritualidad o negarla. Porque el anarquista, el libertario, es espiritual, amigos. Lo es por el tipo de valores que preconiza. El apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad, la responsabilidad, el altruismo. Eso tiene mucho de espiritual, mucho de espiritual. Pero no, hay que contar mentiras. Tralará, como decía la canción. Bueno,
Hay muchas más cosas que tengo por contaros, pero no quiero hacer demasiado largo el vídeo. Influencia del anarquismo a lo largo de la historia, claro que la ha tenido. La ha tenido y la tiene. Habréis oído hablar de la ecología, del movimiento ecologista. Habréis oído hablar del movimiento hippie de los años 70. Habréis oído hablar del movimiento feminista, en el sentido bien entendido, de la defensa de los derechos de las mujeres, que no tiene nada que ver con el feminacismo o religión de Estado, que es el feminismo en el sentido mal entendido. Habréis oído hablar del naturismo. Habréis oído hablar también del nudismo. Y sobre todo, habréis oído hablar de los blockchain o de las cadenas de bloques. Si nos vamos al terreno del dinero, de las finanzas. Aquí la impregnación libertaria, anarquista, es evidente. Estamos hablando de una descentralización horizontalista. Hay cosas que todavía no termino muy bien de ver, pero está claro que la cadena de bloques, el blockchain, me gusta. Me gusta por esto y por otras razones. Concluyo, amigos. Como veréis, somos muy peligrosos. Terriblemente peligrosos. Somos gente con la que no se puede estar, con la que no se puede hablar, gente violenta, gente irracional, gente caótica, gente peligrosa. ¿Peligrosos para quién? ¿Para el vecino? ¿Para el compañero de abajo? ¿Para el amigo? ¿Para aquel que acude a una asamblea a escuchar no sé qué? ¿O para el sistema y su aparato represivo policial, eclesiástico, jurídico, financiero, mediático? Para eso sí que somos peligrosos. Pues que lo tengan claro y que me escuchen bien. Ni han podido, ni van a poder con nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque en el corazón de cada ser humano anida un libertario. Solamente hace falta escucharlo. Resuena el mensaje libertario. Y mientras el ser humano siga estando sobre la tierra, no podrán acabar con nosotros. No lo han hecho, ni lo van a conseguir. Porque ellos tienen mucho miedo a que estas ideas se expandan. Y deben de tener un problema de estar muy preocupados porque se están expandiendo. ¿Y sabéis por qué tienen tanto miedo? Porque podría llegar un día que se constituyese o se formase una masa crítica lo suficientemente importante como para que el chollo del Estado y del poder, tal y como lo tienen montado, se les vaya a la mierda, así hablando en claro. Y antes que eso, van a utilizar todas las estratagemas y van a utilizar todo tipo de represiones, porque no están dispuestos. Pero esa masa crítica llegará, estoy seguro. No os dejéis engañar, amigos. No os dejéis engañar. Y cuando oigáis en la televisión bandas anarquistas, organizaciones anarquistas, no sé qué, no os lo creáis a pies puntillas. Es posible que haya elementos incontrolados. Claro que sí, los hay en todos lados. Pero eso de echar la culpa siempre al mismo, que el chivo expiatorio siempre sean los anarquistas, que los malos de la película siempre seamos nosotros, los terroristas, los violentos, los desordenados, los caóticos. A nosotros nos gusta la educación, nos gusta la cultura, nos gusta el debate, nos gusta el orden. Decía una de las mentes más lúcidas de la historia del anarquismo, no recuerdo ahora su nombre exactamente, que la anarquía es la más alta exaltación del orden, y lo es. Una sociedad organizada bajo los principios libertarios y anarquistas es una sociedad que se ordena a sí misma de manera natural. No necesita de nadie que le venga a decir cómo se tienen que hacer las cosas, y menos imponerlas. Y menos imponerlas. Así que bueno, amigos, creo que con esto, pues a lo mejor he conseguido pues un poco de luz sobre este tema. Tengo que deciros que hace 3 años, en esta misma Ventana Esmeralda, hice o publiqué un vídeo titulado Verdades y mentiras sobre el anarquismo. Ha sido uno de los vídeos más vistos de todos los que he publicado, con casi 64.000 visualizaciones, 64.000 veces visto. Pero tenía que salir a decir algo más, porque estoy harto de oír hablar de la leyenda negra, y hoy he querido, haciendo uso de eso que nos gusta tanto a los rebeldes, que es la contrainformación, hablaros de otra leyenda, la leyenda blanca. La leyenda blanca que se adecúa mucho más y mejor a la verdadera
esencia del anarquismo. Gracias amigos, gracias por estar ahí, salud y libertad.